Capítulo 4. Extraterrestres. Sinceramente, lo que me hace pensar que no hay habitantes en esta esfera es que me parece que ningún ser sensato estaría dispuesto a vivir aquí. Bueno, así dijo Micromegas, pero quizá los seres que la habitan no tienen sentido común. Un extraterrestre a otro, al acercarse a la Tierra, en Micromegas, una historia filosófica, 1752, de Voltaire. Afuera todavía está oscuro. Estás tendido en la cama, totalmente despierto. Descubres que estás completamente paralizado. Notas que hay alguien en la habitación. Intentas gritar pero no puedes. A los pies de la cama hay varios seres grises y pequeños, de apenas 1 metro de alto. Tienen la cabeza en forma de pera, calva y demasiado grande para su cuerpo. Tienen unos ojos enormes, las caras inexpresivas e idénticas. Llevan túnicas y botas. Confías en que se trate de un simple sueño. Pero la impresión que tienes es que está ocurriendo realmente. Te levantan y, misteriosamente, ellos y tú atraviesan la pared de tu cuarto. Flotas en el aire. Subes muy alto hacia una nave espacial metálica en forma de platillo. Una vez dentro, te llevan a una sala de revisión médica. Un ser más grande pero similar, evidentemente, una especie de médico, se encarga de ti. Lo que sigue es todavía más aterrador. Te exploran el cuerpo con instrumentos y máquinas, especialmente las partes sexuales. Si eres un hombre, puede que te saquen muestras de esperma. Si eres mujer, pueden extraerte óvulos o fetos, o implantarte semen. Te pueden obligar a mantener relaciones sexuales. Después te pueden llevar a una habitación diferente donde unos bebés, o fetos híbridos, en parte humanos y en parte similares a esas criaturas, te devuelven la mirada. Puede ser que te amonesten por la mala conducta humana, especialmente por la expoliación del medio ambiente o por no hacer activamente algo para controlar la pandemia del SIDA. Se te presentan cuadros de devastación futura. Finalmente, esos emisarios grises y melancólicos te conducen fuera de la nave espacial y atraviesan la pared de tu cuarto nuevamente para depositarte en tu cama. Cuando recuperas la capacidad de moverte y hablar, ya no están. Puede ser que no recuerdes el incidente de inmediato. Quizás simplemente termines por temporalmente olvidar un periodo de tiempo inexplicablemente perdido y te devanes los sesos pensando en él. Como todo eso parece tan raro, te preocupa un poco tu salud mental. Naturalmente, no sientes ninguna inclinación a hablar de ello. Por otro lado, la experiencia es tan perturbadora que es difícil mantenerla callada. Todo sale a la luz cuando oyes relatos similares, o cuando un terapeuta te hipnotiza, o incluso cuando ves una fotografía de un extraterrestre en uno de los muchos libros, revistas populares o documentales especiales de televisión sobre los ovnis. Hay gente que dice poder recordar experiencias así desde la más tierna infancia. Piensan que sus propios hijos están siendo abducidos por extraterrestres. Ocurre por familias. Es un programa eugenésico, dicen, para mejorar la raza humana. Quizá los extraterrestres han hecho eso siempre. Quizá, dicen algunos, ese es el origen de los humanos. Según se revela en repetidas encuestas a lo largo de los años, la mayoría de los americanos creen que nos visitan seres extraterrestres en ovnis. En una encuesta de Roper de 1992, especialmente encargada por los que aceptan la historia de la abducción extraterrestre a pies juntillas, el 18% de casi 6.000 adultos americanos dijeron que a veces se despertaban paralizados, conscientes de la presencia de uno o más seres extraños en su habitación. Un 13% declara extraños episodios de tiempo perdido, detención del tiempo, y el 10% declara haber volado por el aire sin asistencia mecánica. Solo con esos resultados, los promotores de la encuesta concluyen que el 2% de los americanos han sido abducidos, muchos de ellos repetidas veces, por seres de otros mundos. La cuestión de si los encuestados habían sido secuestrados realmente por extraterrestres no se planteó nunca. Si creyésemos la conclusión alcanzada por los que financiaron e interpretaron los resultados de esta encuesta, y si los extraterrestres no son parciales con los americanos, el número de abducidos en todo el planeta sería superior a 100 millones de personas. Eso significa una abducción cada pocos segundos durante las últimas décadas. Es sorprendente que no lo hayan notado más personas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando uno habla con los que se autodescriben como abducidos, la mayoría parecen muy sinceros, aunque sometidos a fuertes emociones.
Algunos psiquiatras que los han examinado dicen que no encuentran más pruebas de psicopatología en ellos que en el resto de la gente. ¿Por qué una persona declararía haber sido abducida por criaturas extraterrestres si no fue así? ¿Podrían equivocarse todas estas personas? ¿O mentir o alucinar la misma historia o similar? ¿O es arrogante y despreciable cuestionar siquiera el sentido común de tantas personas? Por otro lado, ¿sería posible que hubiera realmente una invasión extraterrestre masiva, que se realizaran procedimientos médicos repugnantes sobre millones de hombres, mujeres y niños inocentes, que se utilizara a los humanos como reproductores durante muchas décadas y que todo eso no fuera conocido en general y comentado por medios de comunicación, médicos y científicos responsables y por los gobiernos que han jurado proteger la vida y el bienestar de sus ciudadanos? ¿O, como han sugerido muchos, hay una conspiración del gobierno para mantener a los ciudadanos alejados de la verdad? Porque unos seres tan avanzados en física e ingeniería que cruzan grandes distancias interestelares y atraviesan paredes como fantasmas, ¿están tan atrasados en lo que respecta a la biología? ¿Por qué, si los extraterrestres intentan llevar sus asuntos en secreto, no eliminan perfectamente todos los recuerdos de las abducciones? ¿Demasiado difícil para ellos? ¿Por qué los instrumentos de examen son macroscópicos y recuerdan tanto lo que podemos encontrar en el hospital del barrio? ¿Por qué tomarse la molestia de repetidos encuentros sexuales entre extraterrestres y humanos? ¿Por qué no nada más robar unos cuantos óvulos y esperma, leer todo el código genético entero de ellos y fabricar luego tantas copias como se quiera con las variaciones genéticas que se quiera? Hasta nosotros, los humanos, que todavía no podemos cruzar rápidamente el espacio interestelar ni atravesar las paredes, podemos clonar células. ¿Cómo podríamos ser resultado los humanos de un programa de cría extraterrestre cuando compartimos el 99.6% de genes activos con los chimpancés? Nuestra relación con los chimpancés es más estrecha que la que hay entre ratas y ratones. La preocupación por la reproducción en estos relatos alza una bandera de advertencia, especialmente teniendo en cuenta el inestable equilibrio entre el impulso sexual y la represión social que ha caracterizado siempre a la condición humana, y el hecho de que vivimos en una época repleta de espantosos relatos, verdaderos y falsos, de abuso sexual de niños. A diferencia de muchos medios de comunicación, los encuestadores de Roper y los que escribieron el informe oficial no preguntaron nunca a los encuestados si habían sido abducidos por extraterrestres, sino que simplemente lo dedujeron. Los que alguna vez se han despertado con presencias extrañas alrededor, que alguna vez inexplicablemente creían volar por el aire, etc., han sido abducidos. Los encuestadores ni siquiera comprobaron si notar presencias, volar, etc., formaba parte de un mismo incidente o de otro distinto. Su conclusión, que millones de americanos han sido abducidos, es espuria, basada en un planteamiento poco acertado del experimento. Con todo, al menos cientos de personas, quizá miles, que afirman haber sido abducidas han acudido a terapeutas simpatizantes o se han unido a grupos de apoyo de abducidos. Quizá haya otros con problemas similares. Por ejemplo, el Publisher Weekly del 4 de septiembre de 1994, según una encuesta Gallup, más de 3 millones de americanos creen haber sido abducidos por extraterrestres. Pero, temerosos del ridículo o del estigma de enfermedad mental, se han abstenido de hablar o de pedir ayuda. Se dice también que algunos abducidos se resisten a hablar por temor a la hostilidad y rechazo de los escépticos de línea dura, aunque muchos aparecen encantados en programas de radio y televisión. Se supone que su desconfianza incluye también a las audiencias que ya creen en abducciones por extraterrestres. Pero quizá haya otra razón, podría ser que los propios sujetos no estuvieran seguros, al menos al principio, o al menos antes de contar la historia repetidas veces, de si lo que recuerdan es un acontecimiento externo o un estado mental. Una señal inequívoca del amor a la verdad, escribía John Locke en 1690, es no mantener ninguna proposición con mayor seguridad de la que garantizan las pruebas en las que se basa. En el tema de los ovnis, ¿cuál es la fuerza de las pruebas? La expresión platillo volante fue acuñada cuando yo empezaba el instituto. En los periódicos había cientos de historias de naves de otros mundos en los cielos de la Tierra. A mí me parecía bastante creíble. Había otras muchas estrellas y, al menos algunas de ellas, probablemente tenían sistemas planetarios como el nuestro. Muchas eran tan antiguas como nuestro Sol o más, por lo que había tiempo suficiente para que hubiera evolucionado la vida inteligente.
El laboratorio de propulsión a chorro de Caltech acababa de lanzar un cohete de 2 cuerpos al espacio. Estábamos claramente camino de la Luna y los planetas. Porque otros seres más viejos y más inteligentes no podían ser capaces de viajar de su estrella a la nuestra. ¿Por qué no? Eso ocurría pocos años después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Quizá los ocupantes de los ovnis estaban preocupados por nosotros e intentaban ayudarnos. O quizá querían asegurarse de que nosotros y nuestras armas nucleares no fuéramos a molestarlos. Mucha gente, miembros respetables de la comunidad, oficiales de policía, pilotos de líneas aéreas comerciales, personal militar, parecía haber visto platillos volantes. Y, aparte de algunas vacilaciones y risitas, yo no conseguía encontrar argumentos en contra. ¿Cómo podían equivocarse todos esos testigos? Lo que es más, los platos habían sido detectados por radar, y se habían tomado fotografías de ellos. Salían en los periódicos y revistas ilustradas. Incluso se hablaba de accidentes de platillos volantes y de unos cuerpecitos de extraterrestres con dientes perfectos que languidecían en los congeladores de las fuerzas aéreas en el suroeste de los Estados Unidos. El ambiente general fue resumido en la revista Life unos años más tarde con estas palabras: la ciencia actual no puede explicar esos objetos como fenómenos naturales, sino únicamente como mecanismos artificiales, creados y manejados por una inteligencia superior. Nada conocido o proyectado en la Tierra puede dar razón de la actuación de esos mecanismos. Y, sin embargo, ni un solo adulto de los que yo conocía sentía la menor preocupación por los ovnis. No podía entender por qué. En lugar de eso, se preocupaban por la China comunista, las armas nucleares, el MacArthurismo y el alquiler de su vivienda. Yo me preguntaba si tenían claras sus prioridades. En la universidad, a principios de la década de los 50, empecé a aprender un poco sobre el funcionamiento de la ciencia, sobre los secretos de su gran éxito, el rigor que deben tener los estándares de prueba si realmente queremos saber algo seguro. La cantidad de falsos comienzos y finales bruscos que han infestado el pensamiento humano, lo fácil que es colorear la interpretación de la prueba según nuestras inclinaciones, y la frecuencia con que los sistemas de creencia ampliamente aceptados y apoyados por jerarquías políticas, religiosas y académicas resultan ser no solo ligeramente erróneos, sino grotescamente equivocados. Encontré un libro titulado Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Engaños populares extraordinarios y la locura de la multitud. Escrito por Charles Mackay en 1841 y todavía en venta. En él se podían encontrar las historias de repentina prosperidad y posterior quiebra económica de chifladuras como las burbujas del Mississippi y el Mar del Sur, y la extraordinaria demanda de tulipanes holandeses. Patrañas que embaucaron a ricos y titulados de muchas naciones. Una legión de alquimistas, incluyendo la conmovedora historia del Sr. Kelly y el Dr. Dee, y el hijo de 8 años de Dee, Arthur, inducido por su desesperado padre a comunicarse con el mundo de los espíritus observando un cristal, dolorosos relatos de profecías incumplidas, adivinaciones y predicciones de la suerte, persecución de brujas, casas encantadas, la admiración popular de grandes ladrones y muchas cosas más. Estaba también el entretenido retrato del conde de Saint Germain, que salió a cenar con la alegre pretensión de que había vivido durante siglos, si no era realmente inmortal. Cuando, durante la cena, alguien expresó su incredulidad ante el relato de sus conversaciones con Ricardo Corazón de León, se volvió hacia su criado para que lo confirmase. «Olvida, señor», fue la respuesta, «que yo solo llevo 500 años a su servicio». «Ah, es verdad», dijo Saint Germain, «esto fue antes de su tiempo». Un llamativo capítulo sobre las cruzadas empezaba así: cada época tiene su locura particular, un plan, proyecto o fantasía al que se lanza, espoleada ya sea por amor de la ganancia, necesidad de excitación o mera fuerza de imitación. Si le falta eso, sufre cierta locura, a la que se ve aguijoneada por causas políticas o religiosas, o ambas combinadas. La edición que leí la primera vez iba adornada con una cita del financiero y consejero de presidentes, Bimar, M. Baruch, atestiguando que la lectura del libro de Mackay le había hecho ahorrar millones. Hay una larga historia de declaraciones falsas de que el magnetismo podía curar enfermedades. Paracelso, por ejemplo, usaba un imán para aspirar las enfermedades del cuerpo y enterrarlas dentro de la tierra. Pero la figura clave fue Franz Mesmer. Yo había entendido vagamente que la palabra inglesa mesmerize,
quería decir algo parecido a hipnotizar. Pero el primer conocimiento real que tuve de Mesmer vino del libro de Mackay. El médico vienés pensaba que las posiciones de los planetas influían en la salud humana, y quedó seducido por las maravillas de la electricidad y el magnetismo. Atendía a la nobleza francesa en declive en vísperas de la Revolución. Se reunían en una habitación oscura. Mesmer, vestido con una túnica dorada de seda floreada y blandiendo una varita mágica, hacía sentar a sus pacientes alrededor de una cuba con una solución de ácido sulfúrico. El magnetizador y sus jóvenes ayudantes varones miraban a los pacientes fijamente a los ojos y les frotaban el cuerpo. Ellos se agarraban a unas barras de hierro que sobresalían de la solución o se daban la mano. En un frenesí contagioso, se curaban aristócratas a diestra y siniestra. Especialmente a mujeres jóvenes. Mesmer causó sensación. Él lo llamaba magnetismo animal. Sin embargo, como perjudicaba el negocio de los practicantes de una medicina más convencional, los médicos franceses presionaron al rey Luis XVI para que tomara enérgicas medidas contra él. Mesmer, decían, era una amenaza para la salud pública. La Academia Francesa de las Ciencias nombró una comisión que incluía al químico pionero Anton Lavoisier y al diplomático americano y experto en electricidad Benjamin Franklin. Realizaron el experimento de control obvio, cuando los efectos magnetizadores se realizaban sin el conocimiento del paciente, no se producía la curación. La conclusión de la comisión fue que las curaciones, si las había, estaban en la mente del que las esperaba. Mesmer y sus seguidores no se dejaron desanimar. Uno de ellos preconizaba más tarde la siguiente actitud para obtener los mejores resultados. Olvida durante un rato todos tus conocimientos de física. Aleja de tu mente cualquier objeción que se te ocurra. No razones durante un periodo de 6 semanas. Sé muy crédulo, muy perseverante, rechaza toda la experiencia pasada y no escuches a la razón. Ah, sí, y un consejo final, nunca magnetices ante personas preguntonas. Otra sorpresa fue Caprichos y falacias en nombre de la ciencia de Martin Gardner. Allí estaba Wilhelm Reich revelando la clave de la estructura de las galaxias en la energía de los orgasmos humanos, Andrew Cross creando insectos microscópicos eléctricamente con sales, Hans Orbiger, bajo los auspicios nazis, anunciando que la Vía Láctea no estaba hecha de estrellas sino de copos de nieve, Charles Piazzi Smith, descubriendo en las dimensiones de la Gran Pirámide de Giza, una cronología del mundo desde la creación hasta el segundo advenimiento. L. Ron Hubbard escribiendo un manuscrito capaz de volver locos a sus lectores, ¿lo comprobó alguien? Me preguntaba yo. El caso Braille y Murphy, que hizo creer a millones que tenían al menos una prueba seria de reencarnación, las demostraciones de PS. Percepción extrasensorial, de Joserin, la curación de la apendicitis con enemas de agua fría, de enfermedades bacterianas con cilindros de latón, y de la gonorrea con luz verde. Y, entre todos esos relatos de autoengaño y charlatanería, para mi sorpresa, un capítulo sobre ovnis. Desde luego, Mackay y Gardner, por el mero hecho de escribir libros catalogando las creencias espurias, me parecían un poco displicentes y superiores. ¿No aceptaban nada? A pesar de todo, me sorprendió la cantidad de declaraciones discutidas y defendidas con pasión que habían quedado en nada. Lentamente me fui dando cuenta de que, existiendo la falibilidad humana, podría haber otras explicaciones para los platillos volantes. Ya me había interesado la posibilidad de vida extraterrestre desde pequeño, mucho antes de oír hablar de platillos volantes. He seguido fascinado hasta mucho después de haberse apagado mi entusiasmo primitivo por los ovnis. Al entender mejor a este maestro despiadado llamado método científico, todo depende de la prueba. En una cuestión tan importante, la prueba debe ser irrecusable. Cuanto más deseamos que algo sea verdad, más cuidadosos hemos de ser. No sirve la palabra de ningún testigo. Todo el mundo comete errores. Todo el mundo hace bromas. Todo el mundo fuerza la verdad para ganar dinero, atención o fama. Todo el mundo entiende mal en ocasiones lo que ve. A veces incluso ven cosas que no están. Esencialmente, todos los casos de ovnis eran anécdotas, algo que afirmaba alguien. Los describían de varias formas, como de movimiento rápido o suspendidos en el aire, en forma de disco, de cigarro o de bola, en movimiento silencioso o ruidoso, con un gas de escape llameante o sin gas, acompañado de luces intermitentes o uniformemente relucientes con un matiz plateado, o luminosos.
La diversidad de las observaciones indicaba que no tenían un origen común, y que el uso de términos como ovnis o platillos volantes, solo servía para confundir el tema al agrupar genéricamente una serie de fenómenos no relacionados. Había algo extraño en la mera invención de la expresión platillo volante. En el momento de escribir este artículo tengo delante de mí una transcripción de una entrevista del 7 de abril de 1950 entre Edward R. Murrow, el célebre locutor de la CBS, y Kenneth Arnold, un piloto civil que vio algo peculiar cerca de Mount Rainier, en el estado de Washington, el 24 de junio de 1947 y que en cierto modo acuñó la frase. Arnold afirma que, los periódicos no me citaron adecuadamente. Cuando hablé con la prensa no me entendieron bien y, con la excitación general, un periódico y otro lo embrollaron de tal modo que nadie sabía exactamente de qué hablaban. Esos objetos más o menos revoloteaban como si fueran, algo así como barcos en aguas muy movidas. Y cuando describí cómo volaban, dije que era como si uno cogiera un platillo y lo lanzara a través del agua. La mayoría de periódicos lo interpretaron mal y también citaron esto incorrectamente. Dijeron que yo había dicho que eran como platillos, yo dije que volaban al estilo de un platillo. Arnold creía haber visto una sucesión de 9 objetos, uno de los cuales producía un extraordinario relámpago azul. Llegó a la conclusión de que eran una nueva especie de artefactos alados. Murrow lo resumía, fue un error de citación histórico. Mientras la explicación original del señor Arnold se ha olvidado, el término platillo volante se ha convertido en una palabra habitual. El aspecto y comportamiento de los platillos volantes de Kenneth Arnold era bastante diferente de lo que solo unos años después se caracterizaría rígidamente en la comprensión pública del término, algo como un frisbee muy grande y con gran capacidad de maniobra. La mayoría de la gente contaba lo que había visto con toda sinceridad, pero lo que veían eran fenómenos naturales, si bien poco habituales. Algunos avistamientos de ovnis resultaron ser aeronaves poco convencionales, aeronaves convencionales con modelos de iluminación poco usuales, globos de gran altitud, insectos luminiscentes, planetas vistos bajo condiciones atmosféricas inusuales, espejismos ópticos y nubes lenticulares, rayos en bola, parhelios, meteoros, incluyendo bólidos verdes, y satélites, morros de cohetes y motores de propulsión de cohetes entrando en la atmósfera de modo espectacular. Es concebible que algunos pudieran ser pequeños cometas que se disipaban en el aire. Al menos, algunos informes de radar se debieron a la propagación anómala o ondas de radio. Hay tantos satélites artificiales por los cielos que siempre se producen exhibiciones llamativas en alguna parte del mundo. Todos los días se desintegran 2 o 3 en la atmósfera de la Tierra y a menudo los restos llameantes son visibles para el ojo humano. Trayectorias curvadas debido a inversiones de la temperatura atmosférica. Tradicionalmente, también se llamaban ángeles de radar, algo que parece estar ahí pero no está. Puede haber apariciones visuales y de radar simultáneas sin que haya nada allí. Cuando captamos algo extraño en el cielo, algunos de nosotros nos emocionamos, perdemos la capacidad de crítica y nos convertimos en malos testigos. Existía la sospecha de que aquel era un campo atractivo para pícaros y charlatanes. Muchas fotografías de ovnis resultaron ser falsas, pequeños modelos colgados de hilos finos, a menudo fotografiados a doble exposición. Un ovni visto por miles de personas en un partido de fútbol resultó ser una broma de un club de estudiantes universitarios, un trozo de cartón, unas velas y una bolsa de plástico fino, todo bien preparado para hacer un rudimentario globo de aire caliente. El relato original del platillo accidentado en Roswell, con los pequeños extraterrestres y sus dientes perfectos, resultó ser un puro engaño. Frank Scully, columnista de Variety, comentó una historia que le había contado un amigo petrolero. Fue el espectacular reclamo del exitoso libro de Scully de 1950, tras los platillos volantes. Se habían encontrado 16 extraterrestres de Venus, de 1 metro de altura cada uno en uno de los 3 platillos accidentados. Se habían recogido cuadernos con pictogramas extraterrestres. Los militares lo ocultaban. Las implicaciones eran importantes. Los estafadores eran Silas Newton, que dijo que utilizaba ondas de radio para buscar oro y petróleo, y un misterioso Dr. G, que resultó ser un tal señor G. Bauer. Newton presentó una pieza de la maquinaria del ovni, y tomó fotografías de primer plano del platillo con flash.
pero no permitía una inspección detallada. Cuando un escéptico preparado, haciendo un juego de manos, cambió el engranaje y envió el artefacto a analizar, resultó estar hecho de aluminio de batería de cocina. La patraña del platillo accidentado fue un pequeño interludio en un cuarto de siglo de fraudes de Newton y Gebauer, que vendían principalmente máquinas de prospección y contratos petroleros sin valor. En 1952 fueron arrestados por el FBI, y al año siguiente se los acusó de estafa. Sus proezas, de las que Curtis Pebles hizo la crónica, deberían haber servido de advertencia a los entusiastas de los ovnis sobre historias de platillos accidentados en el suroeste americano alrededor de 1950. No cayó esa breva. El 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial en órbita alrededor de la Tierra. De las 1.118 visiones de ovnis registradas ese año en Estados Unidos, 701, o sea, el 60%, y no el 25% que se podía esperar, ocurrieron entre octubre y diciembre. Es evidente que el Sputnik y la publicidad consiguiente habían generado de algún modo visiones de ovnis. Quizá la gente miraba más el cielo de noche y veía más fenómenos naturales que no entendía. O podría ser que miraran más hacia arriba y vieran más las naves espaciales extraterrestres que están ahí constantemente. La idea de los platillos volantes tenía antecedentes sospechosos que se remontaban a una broma consciente titulada Recuerdo Lemuria, escrita por Richard Seiber, y publicada en el número de marzo de 1945 de la revista de ciencia ficción Amazing Stories. Era exactamente el tipo de lecturas que yo devoraba de pequeño. Se me informaba que hacía 150.000 años los extraterrestres espaciales se habían establecido en continentes perdidos, lo que llevó a la creación de una raza de seres demoníacos bajo tierra que eran responsables de las tribulaciones humanas y de la existencia del mal. El editor de la revista, Ray Palmer, que, como los seres subterráneos sobre los que advertía, medía poco más de 1 metro, promovió la idea, mucho antes de la visión de Arnold, de que la Tierra era visitada por naves espaciales extraterrestres en forma de disco, y que el gobierno ocultaba su conocimiento y complicidad. Con las portadas de esas revistas en los kioscos, millones de americanos estuvieron expuestos a la idea de los platillos volantes bastante antes de que fuera acuñado el término. Con todo, las pruebas alegadas parecían pocas, y a menudo caían en la credulidad, la broma, la alucinación, la incomprensión del mundo natural, el disfraz de esperanzas y temores como pruebas, y un anhelo de atención, fama y fortuna. ¡Qué lástima!, recuerdo haber pensado. Desde entonces he tenido la suerte de estar involucrado en el lanzamiento de naves espaciales a otros planetas en busca de vida y en la escucha de posibles señales de radio de civilizaciones extraterrestres, si las hubiere, en planetas de estrellas distantes. Hemos tenido algunos momentos seductores. Pero si la señal deseada no llega a cada uno de los escépticos gruñones, no podemos llamarlo prueba de vida extraterrestre, por muy atractiva que encontremos la idea. Simplemente, tendremos que esperar a disponer de mejores datos, si es que algún día llegamos a tenerlos. No hemos encontrado pruebas irrefutables de vida más allá de la Tierra. Pero solo estamos al principio de la búsqueda. Quizá mañana pueda surgir información nueva y mejor. No creo que nadie esté más interesado que yo en saber si nos visitan extraterrestres o no. Me ahorraría mucho tiempo y esfuerzo poder estudiar directamente y de cerca la vida extraterrestre en lugar de hacerlo indirectamente y a gran distancia. Aún en el caso que los extraterrestres sean bajos, tercos y obsesos sexuales. Si están aquí, quiero conocerlos. Una prueba más de lo modestas que son nuestras expectativas de los extraterrestres y de lo zafio de los estándares de prueba que muchos de nosotros estamos dispuestos a aceptar, puede encontrarse en la historia de los círculos en los cultivos. Originados en Gran Bretaña y extendidos por todo el mundo, era algo que superaba lo extraño. Los granjeros o transeúntes descubrían círculos, y, en años posteriores, pictogramas mucho más complejos impresos sobre los campos de trigo, avena, cebada y colza. Empezando con círculos simples a mediados de la década de los 70, el fenómeno fue progresando año tras año hasta que, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, el campo, especialmente en el sur de Inglaterra, se vio embellecido por inmensas figuras geométricas, algunas de las dimensiones de un campo de fútbol, estampadas sobre el grano de cereal antes de la cosecha, círculos tangentes a círculos, o conectados por ejes,
líneas paralelas inclinadas, insectoides. Algunas de las formas mostraban un círculo central rodeado por 4 círculos más pequeños colocados simétricamente. Claramente causados, se concluyó, por un platillo volante y sus 4 trenes de aterrizaje. ¿Una broma? Imposible, decía casi todo el mundo. Había cientos de casos. A veces los hacían en solo 1 o 2 horas en plena noche, y a gran escala. No se pudieron encontrar huellas de bromistas que se acercaran a los pictogramas. Y además, ¿qué motivo verosímil podía haber para una broma así? Se ofrecieron muchas conjeturas menos convencionales. Personas con cierta preparación científica inspeccionaron los lugares, hilaron argumentos, fundaron revistas dedicadas en su totalidad al tema. ¿Eran causadas las figuras por extraños remolinos llamados vórtices columnares? ¿O unos aún más raros llamados vórtices de anillo y por rayos en bola? Los investigadores japoneses intentaron simular, en el laboratorio y a muy pequeña escala, la física de plasma que creían se abría camino en el lejano Wiltshire. Pero a medida que las figuras en los cultivos se hacían más complejas, las explicaciones meteorológicas o eléctricas se volvían más forzadas. Sencillamente, los causantes eran los ovnis, extraterrestres que se comunicaban con nosotros en un lenguaje geométrico. O quizá era el diablo, o la tierra sufriente que se quejaba de las depredaciones infligidas por la mano del hombre. Llegaron manadas de turistas de la nueva era. Todas las noches los entusiastas montaban vigilancia equipados con grabadoras y sistemas de visión de infrarrojos. Los medios de comunicación impresos y electrónicos de todo el mundo seguían las huellas de los intrépidos cerealogistas. Un público admirado y estupefacto compraba libros de gran éxito sobre los extraterrestres deformadores de cosechas. Es cierto que no se llegó a ver ningún platillo colocándose sobre el trigo ni se filmó ninguna figura geométrica en el curso de ser generada. Pero los zahoríes autentificaron su carácter extraterrestre y los canalizadores de espíritus establecieron contacto con las entidades responsables. Dentro de los círculos se detectó energía orgónica. Se formularon preguntas en el Parlamento. La familia real llamó a consulta especial a Lord Solly Zuckerman, antiguo consejero científico del Ministerio de Defensa. Se dijo que había fantasmas implicados, también los caballeros templarios de Malta y otras sociedades secretas. Los satanistas estaban involucrados. El Ministerio de Defensa ocultaba todo el asunto. Se consideró en algunos círculos ineptos y poco elegantes que eran intentos de los militares de quitarse a la gente de encima. La prensa sensacionalista salió a escena. El Daily Mirror contrató a un granjero y su hijo para que hicieran 5 círculos con la esperanza de tentar al periódico rival, el Daily Express, a informar de la historia. El Express, al menos en este caso, no cayó en la trampa. Las organizaciones cerealógicas crecieron y se dividieron. Los grupos en competencia se mandaban comunicaciones intimidatorias. Se acusaban de incompetencia o algo peor. El número de círculos creció por millares. El fenómeno se extendió hasta Estados Unidos, Canadá, Bulgaria, Hungría, Japón, los Países Bajos. Los pictogramas, especialmente los más completos, empezaron a citarse cada vez más como argumentos a favor de la visita de extraterrestres. Se trazaron forzadas relaciones con la cara de Marte. Un científico al que conozco me escribió que en estas figuras se ocultaban unas matemáticas extremadamente sofisticadas, solo podían ser el resultado de una inteligencia superior. En realidad, un aspecto en el que coincidían casi todos los cerealogistas contendientes es que las últimas figuras en las cosechas eran demasiado complejas y elegantes para haber sido causadas por la intervención humana, menos todavía por algunos bromistas harapientos e irresponsables. La inteligencia extraterrestre era evidente a simple vista. En 1991, Doug Bauer y Dave Chorley, 2 amigos de Southampton, anunciaron que llevaban 15 años haciendo figuras en las cosechas. Se les ocurrió un día mientras tomaban una cerveza en su pub habitual, el Percy Obvious. Habían encontrado muy graciosos los informes de ovnis y pensaron que podría ser divertido engañar a los crédulos. Al principio aplanaron el trigo con la pesada barra de acero que Bauer utilizaba como mecanismo de seguridad en la puerta trasera de su tienda de marcos de cuadros. Más adelante utilizaron placas y cuerdas. Los primeros dibujos solo les costaron unos minutos. Pero, como además de bromistas inveterados eran artistas de verdad, la dimensión del desafío empezó a aumentar.
Gradualmente fueron diseñando y ejecutando figuras cada vez más elaboradas. Al principio nadie pareció darse cuenta. No salía ninguna noticia en los medios de comunicación. La tribu de ufologistas no tenía en cuenta sus formas artísticas. Estuvieron a punto de abandonar los círculos en los cultivos para pasar a otra broma más satisfactoria emocionalmente. De pronto, los círculos en los cultivos se hicieron muy populares. Los ufologistas se tragaron anzuelo, hilo y plomada. Bauer y Chorley estaban encantados, especialmente cuando los científicos empezaron a propagar su considerada opinión de que no podía ser responsable de ellos una inteligencia meramente humana. Planeaban cuidadosamente todas las salidas nocturnas, a veces siguiendo meticulosos diagramas que habían preparado con acuarelas. Seguían de cerca los pasos de sus intérpretes. Cuando un meteorólogo local dedujo que era una especie de remolino porque todas las cosechas estaban desviadas hacia abajo en un círculo en el sentido de las agujas del reloj, le confundieron haciendo una nueva figura con un anillo exterior aplanado en el sentido contrario. Pronto aparecieron otras figuras en el sur de Inglaterra y en todas partes. Habían aparecido los bromistas imitadores. Bauer y Chorley grabaron un mensaje en el trigo como respuesta: "We are not alone", no estamos solos. Algunos llegaron a considerar que era un mensaje extraterrestre genuino, aunque hubiera sido mejor si hubieran puesto "You are not alone", no estáis solos en inglés. Doug y Dave empezaron a firmar sus obras de arte con 2D, incluso eso se atribuyó a un misterioso propósito extraterrestre. Las desapariciones nocturnas de Bauer levantaron las sospechas de su esposa Helene. Solo con grandes dificultades, acompañando a Dave y Doug una noche, y uniéndose luego a los crédulos para admirar su trabajo al día siguiente, pudo convencerse de que las ausencias del marido, en este sentido, eran inocentes. A la larga, Bauer y Chorley se cansaron de aquella broma cada vez más elaborada. Aunque estaban en condiciones físicas excelentes, los dos tenían ya 60 años y estaban un poco viejos para operaciones de comando nocturno en campos de granjeros desconocidos, y a menudo poco comprensivos. A lo mejor los molestaba la fama y fortuna que acumulaban los que se limitaban a fotografiar su arte y anunciar que los artistas eran extraterrestres. Y les empezó a preocupar también que, si esperaban mucho, nadie creería ninguna declaración que hicieran. Así pues, confesaron. Hicieron una demostración ante los informadores de cómo hacían las formas insectoides más elaboradas. Se podría pensar que ya nunca más se volvería a arguir que es imposible mantener una broma durante muchos años, y que no volveríamos a oír que es imposible que alguien tenga motivos para engañar a los crédulos y hacerles creer que los extraterrestres existen. Pero los medios de comunicación prestaron poca atención. Los cerealogistas los conminaron a callar. Al fin y al cabo, estaban privando a muchos del placer de imaginar acontecimientos maravillosos. Desde entonces, ha habido otros bromistas de círculos en los cultivos, pero la mayoría de un modo más inconexo y menos inspirado. Como siempre, la confesión de la broma se ve muy eclipsada por la excitación inicial. Muchos habían oído hablar de los pictogramas en campos de cereales y su supuesta relación con los ovnis, pero corrieron un tupido velo cuando surgieron los nombres de Bauer y Chorley, o la simple idea de que todo el asunto podía ser una broma. Se puede encontrar un exposé informativo del periodista Jim Schnabel, Rounding Gireles, Penguin Books, 1994, del que he sacado la mayor parte de mi relato. Schnabel se unió pronto a los cerealogistas y al final hizo él mismo unos cuantos pictogramas con éxito. Él prefiere un rodillo de jardín a una placa de madera, y encontró que simplemente pisando los tallos con los pies se consigue un trabajo aceptable. Pero la obra de Schnabel, que un crítico calificó del libro más divertido que he leído desde hace años, tuvo solo un éxito modesto. Los demonios venden, mientras que los bromistas son aburridos y de mal gusto. No se necesita un nivel muy avanzado para dominar los principios del escepticismo, como demuestran la mayoría de los usuarios de coches de segunda mano. La idea general de una aplicación democrática del escepticismo es que todo el mundo debería tener las herramientas esenciales para valorar eficaz y constructivamente las afirmaciones de conocimiento. Lo único que pide la ciencia es que se apliquen los mismos niveles de escepticismo que al comprar un coche usado, o al juzgar la calidad de un analgésico o una cerveza, a través de los anuncios de la televisión. Pero las herramientas del escepticismo no suelen estar al alcance de los ciudadanos de nuestra sociedad. Casi nunca se menciona en las escuelas, ni siquiera en la presentación de la ciencia, su más ferviente practicante.
aunque el escepticismo también surge espontáneamente de las decepciones de la vida cotidiana. Nuestra política, economía, publicidad y religiones, nuevas y viejas, están inundadas de credulidad. Los que tienen algo que vender, los que desean influir en la opinión pública, los que mandan, como podría sugerir un escéptico, tienen un interés personal en no fomentar el escepticismo.